El senador Óscar Cantón Cetina está esta mañana en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Óscar, qué gusto, bienvenido a Telereportaje, muy buenos días. Gracias, Emanuel, por esta invitación. Feliz año y con el cariñoso saludo a todo el auditorio, mis paisanas y mis paisanos tabasqueños. Igualmente, feliz año, que se ve un año complejo, Óscar. Sí, se ve con muchos desafíos, muchos retos que tenemos por delante, pero estoy seguro que con el talento, la vocación tabasqueña que tenemos, vamos a salir adelante. Hablas de desafíos. ¿Cuál sería el desafío más grande que tenemos? Bueno, yo creo, si hablas en el mundo, mira el que un personaje como Trump llegue a dirigir la nación más poderosa en el mundo, pues obviamente es un verdadero enigma cómo va a reaccionar. A nivel nacional, pues estoy seguro que la violencia y la parte económica son grandes desafíos. A nivel estatal, tenemos el desafío de cómo podemos hacer que Tabasco vuelva a ser nuestra tierra de paz y de tranquilidad. Es decir, recuperar seguridad pública, recuperar paz, pero también recuperar el empleo. ¿Cómo combatimos la inflación? ¿Cómo hacemos que Tabasco vuelva a tener una mentalidad triunfadora, que su gente, sus mujeres, sus hombres, sus jóvenes, volvamos todos a creer en Tabasco y que no estemos pensando en que esta tierra no tiene futuro? ¿Por qué ha sido tan difícil estos primeros 100 días de Javier May? Todos han sido difíciles los inicios de cualquier gobierno, Emanuel, pero especialmente ahora se ha significado porque ha habido muchos impulsos de violencia que han afectado la vida de tabasqueñas y de tabasqueños, y también una paz que se ha visto alterada en las calles, en la ciudad de Villahermosa sobre todo, que antes no se había visto, y que ha habido violencia, ha habido delincuencia, pero si la ves en los municipios, si la ves en las comunidades, tiene menos repercusión que cuando ocurre en una zona residencial o en el centro de Villahermosa. Sin embargo, donde ocurra, se dice, se ha perdido territorio, y esto es una tragedia. Se ha perdido paz y tranquilidad. Hay que entender que esto es resultado de muchos años de abandono en Tabasco en todos los sentidos, y que ahora que se trata de aplicar la ley, hay mucho, como diríamos en Tabasco, mucho pataleo. Hay quienes están siendo afectados y, por supuesto, defienden sus intereses ilícitos, ilegítimos, pero están defendiendo lo que ellos creen que les pertenece. O sea, ese territorio que tú hablas se había perdido desde hace tiempo. En Tabasco no hay el imperio de la ley, Manuel, desde hace tiempo. Entonces, el recuperarlo nos va a llevar un ratito todavía, y mucho dolor y sufrimiento por parte del pueblo. Han señalado algunos analistas que sin seguridad en Tabasco, difícil que cuaje todo lo demás, el esfuerzo que pudiera estar haciendo gobierno para impulsar el tema económico, que se ve sumamente complejo llegar a un escenario ideal de desarrollo si no hay seguridad. Yo diría que recordemos que la función primordial del Estado mexicano, o sea, del gobierno, es preservar, cuidar, proteger la integridad física de los ciudadanos, de los habitantes y de su patrimonio. Por lo tanto, ninguna actividad, ni de diversión, ni de ocio, ni de deporte, ni de cultura, ni de educación, menos la laboral, va a poder ser visible, evidente en Tabasco, y va a crear esa psicosis que ya ahorita la hay. Psicosis a partir de hechos reales, no es percepción, nada más. No es nada más invento, calenturas tropicales. No, es una realidad. Tú no puedes ir a un mercado
el principal de Villahermosa, donde acaba de haber un altercado y muertos y heridos. No puede decir tampoco una central de abastos, y también ocurre lo mismo. Pero lo mismo vas al Parque de Atasta o a Tamulté, y los jóvenes, si van a un antro en las noches, ocurren esos escenarios violentos que hemos visto. Y en las carreteras y en todos lados hay una oleada de violencia que no se puede ocultar y no debe de intentarse minimizar. Debe enfrentarse con la ley, con la decisión de que tenemos que hacer las cosas correctamente, de acuerdo con la ley, y aplicar todos los mecanismos legales que hayan. Ahí no debe haber miramientos. Una ley enérgica, aplicación enérgica de la ley. Fíjate que a nivel nacional, distintos opositores han reconocido el cambio de estrategia de la presidenta Sheinbaum. De entre ellos, puedo mencionar a Xóchitl Gálvez, al mismo Claudio X González, que sí reconocen que ha habido un viraje y que ha sido mucho más efectiva esto que ha implementado Sheinbaum en comparación con la anterior administración. Sin embargo, aquí en Tabasco han criticado la estrategia de seguridad del gobernador May. ¿Qué debe de hacerse en Tabasco? ¿El gobernador va por la ruta correcta o tendría que ser también algún ajuste? El viraje que hubo a nivel nacional sobre la estrategia de seguridad que hasta los mismos opositores han reconocido. Sin embargo, en Tabasco hay críticas sobre la estrategia. ¿El gobernador está en la línea correcta, Oscar Cantón? Sí, mira, pero déjame empezar como empezaste la pregunta tú, en términos nacionales. Lo que está haciendo ahora la presidenta Claudia Sheinbaum es parte de lo que se le llama el segundo piso de la cuarta transformación. Esta estrategia de seguridad pública empezó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como que, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional. ¿Cómo te explicas ahora qué cuerpo policíaco con formación militar está enfrentando al crimen organizado? Pues la Guardia Nacional. Estás hablando de casi 150,000 elementos que ya hay en todo el país, con los cuarteles construidos, con la formación, la capacitación. También hubo modificaciones legales. Por ejemplo, acabamos de hacer una reforma constitucional que se pretendió hacer antes con Andrés Manuel López Obrador, pero la oposición no lo permitió. No teníamos esa mayoría calificada para reformar la Constitución. ¿De qué se trata? Que la Secretaría de Seguridad Pública sea el eje que articule el Plan Nación, la Estrategia Nacional de Seguridad, y que las Fuerzas Armadas, que los gobiernos de los estados y municipios, ojo con este detalle, que puedan ser auditados y que puedan tener una coordinación como ahora se tiene, porque muchos de los delitos fue la acumulación de omisiones. ¿Qué decían muchos gobernadores, gobernadoras? Es un asunto federal, yo no me meto en eso. Y seguían avanzando cuando el 86-87% de los delitos en el país son del fuero común, son de los gobiernos de los estados, son de los municipios quienes tienen policías municipales. Entonces, es parte de esa estrategia. Bueno, ¿qué está ocurriendo en Tabasco? En Tabasco hay una gran presencia federal. En Tabasco hay una gran presencia federal. No había lo que nosotros en Tabasco llamábamos esa presencia de cárteles, o por lo menos no la sabíamos, o por lo menos no afectaba la vida rutinaria de los tabasqueños, y tal vez era una lucha de cárteles muy sórdida, muy silenciosa, pero se está expresando ahora públicamente. Hay una gran presencia, y yo no soy nadie para decirle al gobernador May lo que tiene que hacer. Lo que yo sí estoy seguro es que el pueblo quiere resultados, que el pueblo quiere seguridad, que el pueblo quiere que la ley se aplique y quiere trabajar y vivir en paz. ¿Y se están teniendo los resultados esperados, Oscar?
estoy seguro que se están haciendo las acciones que van con una estrategia para tener esos resultados. No es posible cambiar el panorama de un estado, de un municipio, cuando ya tienes años, y yo diría en casos décadas de abandono, de que hay razones además de tipo social que hay que atender. Seguimos en el primer lugar en desempleo, Emanuel, con una inversión millonaria en Dos Bocas, en Tren Maya y todo, pero sin embargo seguimos con el abandono del campo. Y se ha recrudecido con todo el tema de Pemex, que ya hablaremos en un momento. Sí, por supuesto, pero sobre todo tenemos una crisis alimentaria en Tabasco. No se ha querido entender que nuestras vocaciones naturales tienen que partir para producir comida. El 80% de la comida que se consume en Tabasco, que comemos los tabasqueños, las tabasqueñas, viene de fuera. El cilantro, la cebolla, el tomate, viene de Puebla, y ahí está la central de abasto. Las mojarras. Las mojarras. Hubo una época, no sé si ahorita pasa, pero el peje lagarto venía de China. Y así, mientras no volvamos al campo a fortalecer nuestra ganadería, nuestra agricultura, nuestra pesca, la razón forestal, Tabasco no va a ir por un camino adecuado. Nada más se dedica uno a administrar el presupuesto federal, cuando Tabasco es uno de los estados que menor aportación de ingreso propio aporta pues al país. Entonces son razones estructurales. Estos retos que hablas, ¿no? Sí. Crisis alimentaria en Tabasco, Sí. crisis de desempleo en Tabasco, que eso impacta pues la generación de economía, ¿no? De desarrollo. Por supuesto, claro. En todos los sentidos, y no hablemos de la crisis de educación, que bueno, pues no estamos en los mejores lugares. Exacto. En cuanto a nivel educativo. Todo va concatenado de alguna manera. Todo. Es que la vida no es nada más tener no puedes tener una educación con calificación de 10, con un desempleo con calificación del 1. No puedes tener una educación de 10 si tienes una inseguridad permanente, y entonces los niños cada día están más afectados por el consumo de drogas, de todo tipo de adicciones o de abandono por parte de padres y de madres, y entonces están con unas tecnologías que pueden ser muy buenas, pero que toda la perversidad y maldad del mundo está en el internet, así como también la generosidad y la maravilla del ser humano. Entonces son muchas razones para gobernar. Hay que pensar en un sentido integral, partiendo del ser humano y partiendo de lo que la tierra te da, de lo que son, insisto, nuestras fortalezas. Y nuestras fortalezas las hemos vuelto debilidades, porque como que vivir en el campo es una salación, es una maldición, perdón por expresar esa palabra, pero es que así veo luego a la gente. Y también vivir hoy en el campo es un riesgo, Oscar. Sí, claro. Ya es un riesgo. Hay gente que está metido de lleno en la actividad en el campo y que le duele profundamente por el tema de seguridad no poder seguir desarrollándola y tenerse que ausentar, alejar, etcétera. Sí, yo tengo casi 40 años de dedicarme al campo, No lo digo de mentiritas ni nada. Y verdaderamente es terrible lo que está pasando. Bueno, entonces tenemos que entender que hay que hacer un esfuerzo de unidad en Tabasco, que tenemos que las autoridades, el pueblo, las asociaciones religiosas, la sociedad civil, hacer un gran esfuerzo, porque tenemos que recuperar a Tabasco, Tabasco tiene mucho problema y que tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo, con la mentalidad del pueblo, pero también con el liderazgo que se requiere en Tabasco. Hay algunas decisiones que han generado polémica e inconformidad de sectores y de gente en general. Basta ver las redes sociales, como tú señalas, todo lo que se ve en las redes, Canirago, hoteleros y demás, inconformes por esta última decisión del gobernador de el nuevo decreto, donde señala que ajusta el horario de funcionamiento de los establecimientos de giros negros en Tabasco.
Este acuerdo que se ha publicado el 11 de enero en el periódico oficial ha entrado en vigor al día siguiente, esto es ayer domingo, y estará hasta el 31 de enero. El nuevo horario para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en envase abierto y en bares y bar con presencia de espectáculos quedó de la siguiente manera: todos los días de las 2 de la tarde a las 11 de la noche. Y de ahí distintos comentarios: que se acabó la vida nocturna de Tabasco, que los clandestinos harán su agosto, que no es una decisión inteligente cuando se restringe de tal manera, que está bien que se restrinja, que está bien que se aplique la ley, pero de tal manera a 11 de la noche que toda la gente que quiera alguna cuestión, pues va a ir a los clandestinos que ya están ahí. Y hablamos de bares clandestinos y hablamos de depósitos clandestinos, etcétera. También han criticado que habrá desempleo y cierre de negocios porque estos giros pues no van a poder seguir abiertos si los cortas a las 11 de la noche. Que la medida provocará una crisis económica y algo que no están viendo en el gobierno estatal, según algunos. Habrá disminución en la recaudación por obvias razones. ¿Tú cómo ves estas medidas que ha aplicado el gobierno de Tabasco recientemente? Yo creo que el gobierno del estado debe estar, conste, estoy nada más especulando en mi respuesta, pero no quiero dejarla sin responder a tu pregunta. Simplemente creo que el gobierno del estado está tomando decisiones que van a llevar a que haya un orden y una aplicación de ley. Vuelvo a decir que Tabasco se convirtió en un estado sin ley, en donde todo mundo cerraba y abría a la hora que fuera, en donde todo mundo podía consumir todo tipo de bebidas alcohólicas a la hora que fuera, en lugares prohibidos como la vía pública y en todos lados. Para mí, que hay que explicarle un poco más a la población por qué tomas esas medidas. Hay que preguntarle y consultarle a sectores que están involucrados, como los restauranteros, como los propietarios de estos centros de diversión nocturnos y otros más, transportistas, por ejemplo, y todo. Pero sí tenemos nosotros que agarrar un cauce, insisto, un cauce legal. Tabasco se perdió sin aplicación de ley. Aquí, si tú quieres, pones ahorita en cualquier banqueta de Villahermosa un puesto o lo que tú quieras y en Santa Paz nadie dice nada. Te quedas y te apropias de ese espacio público. Hay muchos espacios, tú puedes ver algunos negocios en donde se adueñaron ya de las banquetas. Hay muchos. Sí, por todos lados. Por todos lados. Vemos las áreas verdes, por ejemplo, de Nueva Imagen. Sí. Ya son restaurantes que montaron. Exacto. Tú velo. No, pero ve Paseo Sumacinta, ve Paseo Tabasco, ve tantos lugares. Yo lo que digo, eso que hacen las autoridades municipales, estatales, que tienen que regular esa libertad de tránsito de todos los ciudadanos. Bueno, ¿a quién le pagan dinero por eso? ¿Por qué no alquilan un local más grande y hacen un local más productivo? ¿Por qué nos van a robar espacios físicos? Igual los estacionamientos. Ve, en todos lados hay enrejados de la vía pública. ¿Por qué? Porque por la inseguridad tienes que cuidar tu coche. Sí. Entonces, bueno, tenemos que volver a ese camino de la ley. Una ley que tiene que ver con la aplicación estricta de la justicia, que tiene que ver con el interés colectivo, antes que el interés individual, Emanuel. Y entonces el gobierno tiene que emprender una gran campaña, una gran acción de gobierno, en donde la ley por delante para la aplicación de todos. Solamente así vamos a encontrar un camino de recuperación de Tabasco. El gobierno debe de hacer cambios, el gobernador en particular debe hacer cambios en las posiciones de quienes están en el área de seguridad. Oscar Cantón, ¿debe hacer cambios el gobernador en cuanto a quienes le acompañan en este esquema de seguridad? Han sido
criticados y señalados por los resultados, hay pues molestia de la gente, temor por lo que ha pasado. Hemos visto que han hecho operativos, que han dado resultados en algunos operativos con decomisos, con detenciones. Eso está ahí y el gobernador ha señalado reiteradamente que él no va a pactar, que él no va a ser cómplice, ¿no? Que él va a seguir en esta lucha. Y podemos verle tal vez esas ganas de meterse de lleno en este tema, pero ¿estará haciendo lo correcto y estará acompañado de la gente correcta? Yo estoy seguro que un gobernador parte de una facultad constitucional de nombrar y de destituir a colaboradores en el momento que lo considere conveniente. Digo, por supuesto, hay otras entidades como la Fiscalía, que es un órgano autónomo y que tiene que ver el Congreso del Estado. Pero yo entiendo que el gobierno apenas está comenzando, apenas se está estabilizando en términos de lo que fue un lineamiento nacional. Hay que recordar que las reformas constitucionales se hicieron a partir de octubre, a partir de lo que viene siendo la reforma judicial a un poder, y hemos ido avanzando en el Senado de la República en diversas reformas constitucionales y algunas que tienen que ver con la seguridad pública, como por ejemplo que la Guardia Nacional dependa totalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional y que sea un cuerpo con formación militar pero con capacitación policíaca. Son cosas que estamos haciendo y que han llevado un tiempo de maduración. Bueno, Tabasco también, mira, Tabasco, por ejemplo, habían cerrado la Academia de Policía. Imagínate nada más, desde hace algún rato, ahora hay que reabrirla. ¿Sabes cuándo va a haber resultados de esa Academia de Policía? Pues cuando empiecen a salir unas nuevas generaciones. Que eso lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Claro. ¿Cómo vas a aumentar el salario a los policías que ya lo ofreció el gobernador y que ya se va a cumplir a partir de enero? Y que eso es muy positivo, tener Exacto. que mejorar las condiciones de los policías. Pero eran condiciones que encontraste. ¿Cómo vas a mejorar el rendimiento de los policías estatales? No hablo ahorita de los municipales, pero en donde el promedio de policías tiene más de 50 años de edad y tienen más de 70 kilos de peso. Entonces no esperes que tengas cuerpos de élite o bien capacitados, bien entrenados, si no tienen esa academia, si no tienen condiciones. En fin, hay que ir recuperando todo ese tejido que te va a llevar a una seguridad pública. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Ojalá que sea el menos posible. Es injusto cuando alguien señala, el gobernador está rebasado, May no puede, no sabe cómo. ¿Es injusto cuando expresan esto en estos momentos, a 100 días de administración? Mira, Manuel, yo lo que creo que a veces no se conoce la función del gobierno. El gobierno tiene muchos niveles: nivel federal, nivel estatal, nivel municipal. Tiene muchos ángulos. Tú puedes tener la responsabilidad de un nivel, pero yo insisto, para eso hicimos una reforma constitucional en que hubiera prácticamente un mando único. No es el término, pero quiero explicarle a la gente. Como idea, ¿no? Exacto, claro. como un entendimiento, ¿no? Por eso la Secretaría de Seguridad Pública Federal ya es la que coordina los esfuerzos de los propios gobiernos de los estados, de los gobiernos municipales. Esa Secretaría de Seguridad Pública Federal es la que va a auditar que los recursos federales sean bien gastados en términos de seguridad pública, sin anular, por supuesto, la tarea fiscalizadora del órgano federal de la Cámara de Diputados. Y reclaman justo que el secretario Harfuch, por ejemplo, no haya venido a Tabasco con las olas de violencia, 7 me parecen, 8,
que ha sufrido la entidad desde que asumió la nueva administración, que sí, ha ido, sí, por ejemplo, a Sinaloa y ha ido a otros lados, y a Tabasco no, cuando la situación para algunos ameritaría que viniera por lo menos a hacer una visita. Totalmente de acuerdo. La gente tiene de acuerdo y los sectores tienen de acuerdo. Nosotros todos queremos seguridad pública. Debió haber Emanuel. venido ya. Por supuesto que sí. Bien. Y hay que insistirle. Hay que insistirle. Y no viene porque no ve a Tabasco con un problema Habría que serio, preguntarle. porque Habría que preguntarle. ¿cuál sería la razón? No sé. Habría que preguntarle a él. Lo cierto es que no viene. Y si él es el responsable de la Estrategia Nacional de Seguridad, lo necesitamos aquí. Y lo necesitamos que atienda el asunto de Tabasco. Y los tabasqueños, todos los sectores, autoridades, todos tenemos que exigirle que cumpla con su papel. Para eso modificamos esa Constitución. Para eso tenemos nosotros un presupuesto federal que se lo otorgó. Para eso nosotros tenemos que agarrar nuestro papel de tabasqueños y exigir a las autoridades de cualquier nivel que cumplan, incluyendo a las federales, por supuesto. Con lo que ha ocurrido en los bares, estas ejecuciones, hemos sido nota nacional. Ha estado Tabasco en la apertura de los noticieros nacionales, muertes, ejecutados, en fin, todo un tema Sí, Emanuel. que simbra y que preocupa, y que bueno, por eso dicen, ¿dónde está Harfuch? Lo invita el gobernador. ¿Qué le dice el gobernador a Harfuch? ¿Le ha pedido que venga a Tabasco a coordinar los esfuerzos o no? ¿Qué está pasando? La gente no sabe, y por eso los cuestionamientos. Sí, totalmente, y la exigencia del pueblo tiene toda la razón. Yo insisto, queremos paz, queremos tranquilidad para trabajar, y las autoridades están obligadas a darla, están obligadas, y quien no pueda que renuncie, que se vaya a su casa, porque esto no se trata de improvisación, se trata de experiencia y de absoluta decisión por el servicio público, para que los tabasqueños, las tabasqueñas, estemos todos en santa paz. Quien no pueda, que se vaya, Claro refiriéndote que sí. a cualquier nivel. A cualquier nivel, a cualquier nivel. Hay que recordar que por eso Andrés Manuel también hizo una aportación hacia el Congreso, mandando la iniciativa para una ley de revocación de mandato, para que el pueblo a los 3 años pueda tener esa posibilidad. Pero también hay que tener dignidad, hombre. También hay que tener vergüenza. También hay que tener compromiso con la tierra y con los que te dieron una confianza. Si no puedes con el cargo, vete, retírate. Reconoce con honestidad que no puedes servirle a la gente, como puede ser tu voluntad, o tu deseo. Pero aquí no es de buenos deseos, hombre. Aquí es de acciones concretas. El gobierno no se improvisa. El gobierno necesita aplicación de ley. La gente tiene que entender que tiene que volver a sonreír, a ser felices, a vivir en paz. Eso, solamente con la aportación de todos, pero el gobierno tiene una altísima responsabilidad. Al final son resultados, más allá de los estilos y de las formas, ¿no? Lo y, que de los, quiere la gente y de los colores y es de resultado. Todas esas, por supuesto. A la gente no le interesa qué partido gobierna. Lo que la gente quiere es trabajo, quiere seguridad, quiere educación para sus hijos, quiere que haya medicinas en el centro de salud, quiere que haya oportunidad esa de trabajo, de trabajar la tierra, de trabajar una máquina, de aportar su creatividad en la artesanía, que haya cultura, que haya deporte, que haya esa convivencia pacífica. Eso es lo que quiere la gente, eso es lo que hay que darle a la gente. Y solamente se le va a dar con mucho amor a Tabasco, pero también conscientes de que no se debe de creer que nada más con la buena voluntad o con el bonito discurso se pueden hacer las cosas. No, hombre, no. Ahí están las estadísticas, ahí están. Y no es un asunto mediático la violencia, Los medios están cumpliendo con su derecho, con su obligación de difundir lo que ocurre. Sí, pero no nos confundamos.
hay una verdadera efervescencia social que está detonándose y que entonces tenemos que atender de inmediato. No tenemos mucho tiempo. Y las expectativas que se generan cuando alguien es elegido tienen que verse cumplidas desde el primer día. Son enormes, sin duda, y más cuando las promesas son reiterativas, ¿no? Y sigue creciendo la expectativa. Evidentemente llevan un tiempo, pues también hay que decirlo, los gobernantes no son magos. Y todo lleva un proceso, claro, ¿no? Evidentemente hay que dar tiempo a que puedan desarrollar todos los proyectos y todos los planes para poder cumplir con sus promesas, ¿no? Es parte de lo que también la gente debe de entender. Entonces, de pronto, el tabasqueño es injusto con Javier May cuando le reclama resultados en el tema de seguridad cuando lleva apenas 100 días, Oscar. No, de ninguna manera. Javier May, como gobernador de Tabasco, Emanuel, está haciendo su gran esfuerzo. No cabe duda que está trabajando y que está dedicado a lo suyo. Pero no es el único responsable, ¿eh? No, por eso hablaba yo de esa coordinación que tiene que haber con las autoridades federales y las municipales. ¿Que a poco no los presidentes municipales tienen sus policías en todos los municipios, a excepción del centro? ¿Y ellos no tienen responsabilidades? Claro que las tienen. Entonces, no podemos personalizar en un individuo el problema de la seguridad pública. Seríamos muy pequeños, ¿eh? Seríamos muy pequeños. No. Este problema es estructural y que tiene que ver, insisto, con eso que le llamó López Obrador y le llama Claudia Sheinbaum las causas, como son la pobreza, la discriminación, toda esa desigualdad económica, social. Pero también tenemos que ver con esa gran visión de desarrollo que necesitamos. ¿Cómo desarrollamos los 2 puertos que tenemos, que de los 2 no hacemos uno solo para los tabasqueños? Dos Bocas y Frontera. Dos Bocas cumple su función petrolera, pero no le sirve a los tabasqueños, ¿eh? Y el puerto de Frontera, ni se diga. ¿Cómo desarrollamos nosotros nuestro sistema de carreteras? La autopista Cárdenas, Villahermosa. Elemental. ¿Cuántos años tiene en construcción? Elemental, la Villahermosa Frontera, Elemental. ¿Y dónde están? No hay. Aquí no hay autopistas, son carreterones mal diseñados. Pero el periférico de Villahermosa da pena ajena. Hubo quienes creyeron que les vendían un proyecto, hicieron un modelo inglés, se les olvidó que allá se maneja por la izquierda. Por eso cuando vas en el periférico, vas en el carril de la izquierda, que supuestamente es el que va de alta velocidad siempre, y de repente te saca ya, o quieres seguir en el periférico y te tienes que meter a la lateral. Cosas absurdas. Aquí rellenan en las obras los ríos, cuando lo que son nuestras venas, nuestras arterias, deberían de ser nuestras vías fluviales. Tenemos tanto en Tabasco, pero le ha faltado mucho sentido común y mucho amor a Tabasco y mucho respeto a los tabasqueños, a los últimos gobernantes. Ni idea han tenido de cómo es la historia tabasqueña y de cómo puede ser este futuro de este gran pueblo tabasqueño. Y lo están asfixiando, lo están estrangulando y están tratando ¿de qué? ¿De que se acabe el pueblo tabasqueño? ¿Que se vaya el pueblo tabasqueño a Mérida, a Cancún, a Playa del Carmen, a Canadá, a Estados Unidos? No, No, este pueblo tabasqueño viene desde los Olmecas y va a seguir siendo preservado. Y los que no están cumpliendo y los que no quieran a Tabasco van a tener su merecido en la historia, ¿eh? No tengo ninguna duda. La crisis en Pemex arrastra a Tabasco. La situación de Pemex preocupa a muchos, a empresarios, preocupa al pueblo. Y es que está inmerso en una crisis que no se observa hacia dónde. No se ve la luz al final del túnel, pese a lo que digan de repente las autoridades que tratan de generar certidumbre, pero no lo logran porque la realidad lo supera.
Las 9 de la mañana, 19 minutos. La crisis de Pemex está arrastrando ya a Tabasco, Oscar Cantón. Sí, no cabe duda que este problema económico que tienen Petróleos Mexicanos ya afectó y sigue afectando a Tabasco y a varias entidades del país, pero especialmente Tabasco, que es donde Tabasco, Campeche pudiera ser, sí, ¿no? Y en Campeche, Ciudad del Carmen, básicamente. Pero bueno, en Tabasco está siendo afectado todo el estado, porque los restauranteros, los hoteleros, los transportistas, los que rentan casas, todo ante la escasez de dinero petrolero, pues obviamente la economía se ha desplomado, porque no se le ha pagado a los contratistas o a los proveedores sobre trabajos ya hechos, sobre mercancía ya entregada, Emanuel. Eso es lo delicado. Eso es lo grave. Y no tiene dinero Pemex. Y han dicho, vamos a pagar en diciembre, y que fue mínimo lo que se pagó en Ciudad del Carmen. Algunos dicen una burla. Y que se va a pagar entre enero y marzo, y no empiezan a pagar porque coinciden los expertos en cuestiones energéticas que no tiene dinero y no se ve por dónde puedan pagar. Sí, hay que, mira, yo soy consciente de esto y además actué en mi calidad de senador de la República. Te moviste, buscaste que fueran de Pemex, sí, para que explicaran, y te cancelan, Oscar. ¿Qué te dijeron? ¿Qué fue lo que te dijeron? No, simplemente yo presenté primero el tema en la Comisión de Energía, Manuel, debo decirlo desde noviembre, porque este problema trae ya meses y en algunos casos hay adeudos de años. Bueno, entonces yo en noviembre lo presenté en la Comisión de Energía, que soy integrante, y allí no hubo ninguna intervención. Por lo tanto, por mi experiencia legislativa, yo presenté un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Ese ya no va a comisiones, este lo resuelve el Pleno, y además le pedí solidaridad a todos los partidos políticos, lo firmamos todos. Por lo tanto, en el momento en que lo aprobaba el Pleno, en ese momento salía el escrito a la Secretaría de Energía y al Petróleos Mexicanos. Hasta ahora no ha habido respuesta. Hubo una respuesta. La respuesta es el silencio. El silencio. Y el silencio dice mucho. No, pues dice todo. Y entonces hubo comunicación con la presidencia de la Comisión de Energía para que tuviéramos una reunión de trabajo a partir de ese punto de acuerdo en Petróleos Mexicanos, y la canceló el director. Dijo que porque había un compromiso con la presidenta de la República y que se reprogramaría. Y no se ha reprogramado. Hasta ahora no sabemos absolutamente. Tú conoces al director de Pemex porque lo trataste desde hace muchos años. Sí, yo ¿No ha habido conozco. Comunicación directa, Oscar? No. Derivado de la urgencia y de la gravedad de lo que está pasando. No, porque él ha indicado que todo debe ser tratado a través de la Secretaría de Energía. Y en Energía hay una paisana, la que encabeza esta secretaría, Luz Helena González. Sí, hay que recordar que ya la presidenta de la República ya actuó. Ella dijo en la mañanera, esas son las intervenciones públicas que nosotros tenemos acerca del caso de Pemex, de que se reconocía que había una deuda y de que se iba a pagar y que se comenzaba a pagar en diciembre. Esto lo declaró la presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre. Hubo unos pagos, muy pocos, tienes razón, en Ciudad del Carmen. Indignaron. En Tabasco prácticamente no hubo nada. Y así están las cosas ahora. Entonces eso lleva a que la gente está desesperada porque ha cerrado sus empresas familiares, despidos, pequeñas empresas. Hay una serie de despidos por todos lados. Hay gente que empeñó su casa o malvendió su retroexcavadora que tenía, su camioneta la tiene empeñada, no tiene para pagar una colegiatura, en fin. Hay un dramático, podría yo decirlo. Sí, dramático. Esa palabra iba yo a decir. Sí, hay un drama económico que está afectando no solo a las familias petroleras, sino las que viven en torno a la economía petrolera. Entonces, es un caso que tenemos que actuar. Yo por eso, como senador de la República, he tratado de intervenir, lo estoy haciendo hasta donde mis facultades lo permiten. Yo conozco al director de Petróleos Mexicanos.
Él es una persona que fue nuestro asesor cuando yo fui senador de la República, otra vez del 2000 al 2006, y se trabajó muy cerca el tema eléctrico. Él es experto en tema eléctrico y después ya se fue metiendo más al tema petrolero. Tengo entendido que conoció a la doctora Claudia Sheinbaum en una maestría que hicieron sobre energía en la UNAM, y de ahí viene él es un académico. Él no había estado en el servicio público ni nada. Y eso complica más todo. Es una persona sin experiencia. Esto es con conocimiento, porque es un académico y ha estado en estos temas de energía desde hace muchos años. Sí. Pero sin la experiencia necesaria de la administración pública que todo servidor debería de tener para cargos tan relevantes, en este caso como Petróleos Mexicanos, y sobre todo en la circunstancia en que está recibiendo a la petrolera prácticamente tronada. Sí, entonces él ahora tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor, mucho más amplio, más profundo, para tratar de conocer esa problemática desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista en términos de la economía, porque por ejemplo, viene todavía una parte peor, que ya con una deuda de la petrolera de casi 600 mil millones de pesos, porque hay deuda reconocida. La deuda reconocida por Petróleos son 402 mil millones de pesos, pero hay aproximadamente 200 mil en donde Petróleos no ha querido recibir las facturas de empresas, de contratos de obras ya terminadas. ¿Por qué? Porque suma a ese gran llegaría a los total. 600 mil ya. Exacto. De manera oficial. Sí. Y ahorita de alguna manera lo paran el adeudo en 400 mil, que sí, no es real. Que no es real, claro. Emanuel, eso es muy simple, ¿no? Hay mucha gente que sabe sumar cuánto es 4 más 2, así de simple, ¿no? Bueno, pero también tenemos otro problema encima. ¿Qué es lo que tenemos que ver y que analizar con mucho cuidado? Se han cancelado los contratos para mantenimiento del 2025. Se está dejando nada más sin licitaciones y prácticamente va a haber asignaciones directas. ¿Por qué? Porque como no tienen esa suficiencia presupuestal, no pueden contratar. Bueno, ¿va a disminuir la producción? Estoy seguro que sí. ¿Va a haber problemas de mantenimiento? Estoy seguro que sí. Que ponen en riesgo la seguridad, claro, de los habitantes de las zonas donde opera y de los trabajadores, claro, y de todo mundo. Entonces, bueno, son problemas muy graves. Me reanima que la presidenta acaba de declarar que ya están prácticamente terminados los proyectos estratégicos de las dos grandes empresas públicas que son CFE y Petróleos Mexicanos. Yo espero que lo den a conocer muy pronto, espero que tengan de verdad un plan de rescate de la industria petrolera, que es la que estamos hablando, y que haya fondos suficientes. Ramsés Pech, que es especialista en temas energéticos, decía que solo un rescate tipo FOBAPROA le daría viabilidad a Pemex. Mira, tú has estado contra el FOBAPROA. ¿Perdón? Tú has estado contra el FOBAPROA. Totalmente. Toda la vida. Y lo que se propone no es exactamente eso, porque es otra cosa, pero que tendría que ser una deuda que asumiese el gobierno de México. Sí, es que ese es el único camino posible. Porque pero no se ve otro, ¿verdad? Porque, mira, no hay otro. Pero, Emanuel, es que ese es el factible. ¿Por qué? Porque todavía la carga impositiva a Petróleos Mexicanos es demasiada. Haz de cuenta que Pemex produce 1,000 pesos y el gobierno, vía impuesto, le quita ahora todavía cerca del 20%, un impuesto que no pagan las otras petroleras privadas. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es decirle a Petróleos Mexicanos: te voy a poner una tasa impositiva, o sea, impuestos como otras empresas, pero te puedo dar un periodo de prórroga, un periodo en donde te estabilices y puedas asumir tus compromisos.
sin contratar deuda. Es decir, dejar de pagar impuestos onerosos, porque llegó un momento en que Petróleos pagaba el 60% de su ingreso, lo pagaba como impuestos. Entonces, hay formas tan simples como utilizar el sentido común. Es el dinero de Petróleos, dinero de Hacienda. Es el dinero del pueblo, los dos. Pues nada más es netear, como claro, dicen algunos en la economía, los contadores. ¿Tiene remedio Pemex? Es una pregunta que yo he hecho a distintos personajes. Hoy se la hago al senador Cantón. ¿Petróleos Mexicanos tiene remedio? Porque hay quienes dicen no hay nada que hacer y le siguen metiendo dinero bueno al malo. Oscar Cantón. Sí, claro, Petróleos Mexicanos tiene muchísimo futuro, como tiene futuro este país. No podemos olvidar que Petróleos Mexicanos en los últimos 30 años prácticamente fue condenado a desaparecer. Por eso, de una gran empresa de calidad mundial que tuvo que ver con la industria petrolera de América Latina a través de la tecnología que vendía, que daba, que aportaba el Instituto Mexicano del Petróleo se fue desplomando. ¿Y por qué? Porque la dividieron en varios, el corporativo, pues la empresa única, la dividieron en no sé cuántas empresas, empresitas, empresotas, y la querían vender. Era tan fuerte ese sentido nacionalista de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas que no pudieron hacerlo. Y vemos ahora cómo en el pasado año hicimos esa reforma constitucional. Yo me lleno de orgullo de ser presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, en donde devolvimos a CFE y a Petróleos Mexicanos la característica de empresa estratégica. Le quitamos esa estupidez, tontería de que eran empresas productivas y se les puso a competir como que si el lucro fuera su sentido, como puede ser otra empresa norteamericana y todo. Entonces, estamos en ese plan de recomposición. Vienen las leyes secundarias, Emanuel. Esto es muy importante decirlo, porque nosotros hicimos 16 reformas constitucionales, le estamos devolviendo a la Constitución su servicio, su interés social, su vocación social que desde 1917 tuvo la Constitución, pero ahora viene algo que es fundamental. Ya hicimos el qué, pero ahora vamos al cómo. Las leyes secundarias son las que indican cómo va a estar, por ejemplo, esta reestructuración de Petróleos Mexicanos. ¿Quiénes van a poder tener acceso a lo que es el litio, a lo que es el internet que va a dar la CFE? En fin, hay varias cosas o muchas cosas que en las leyes secundarias se aterrizan y después ya van los reglamentos, van las normatividades menores, ¿no? Entonces, Petróleos Mexicanos sí tiene mucho futuro, pero tiene que pensarse en que Petróleos Mexicanos tiene que tener una cirugía mayor ahora. Por ejemplo, tienen que volverse a unir lo que dividieron, que lo hicieron producción, exploración, que refinación por un lado. Eso no tiene sentido. Las grandes petroleras no están divididas, están unidas, es un solo corporativo y hay un solo mando. Imagínate cuántas empresas hay, cuántos consejos de administración, cuántos jefes. Olvídate de la burocracia. Piensa en la corrupción que eso se produce. Petróleos Mexicanos tiene que entrarle en serio al combate a la corrupción, porque es un cáncer. ¿Hasta ahora no lo ha hecho? Lo ha intentado, pero hay una enorme corrupción todavía, y si no, que me corrijan muchísimos de los tabasqueñas que conocemos de eso y que vemos cómo hay ricos y cómo hay precios alzados y cómo hay una obra, cuando dices esa obra vale 2 millones y la pusiste en 8, sí, porque le di 2 al superintendente, porque le di 2 al fulano de tal y 2 de financiamiento, y bueno, traemos un relajo y eso no se puede negar, ¿Cuántas veces a mí me dicen de esos negocios y me dan los nombres y los apellidos? Bueno,
Simplemente hay que enfrentar el problema de reestructurar la empresa, todo el sector petrolero, y hay que enfrentar el problema de la corrupción. No vamos a tener gasolinas más baratas. Seguramente sí. ¿Cuándo? ¿Algún día? No pronto. Yo no creo por la estructura, insisto, que hay ahora en Petróleos Mexicanos. Tenemos que echar a andar realmente a plenitud la refinería de Dos Bocas. Tenemos que ver que esa reconfiguración de las 6 refinerías existentes verdaderamente vayan por buen camino, que van en proceso, pero son procesos que tardan mucho tiempo, Emanuel. La industria petrolera, la industria eléctrica, hay sectores que no son de un día para otro, que tenemos que darles un tiempo de maduración, de recuperación, pero más en nuestras condiciones donde hubo un deliberado efecto de privatización y de darle a los extranjeros y de darle a unos cuantos privilegiados en México nuestra riqueza natural. Esto es lo que está haciendo la Cuarta Transformación, esto es en lo que yo participo, y claro, a mí me interesa el tabasqueño y la tabasqueña, que tengan ese ingreso, que tengan ese trabajo, que no seamos tabasqueños de segunda y hay foráneos de primera en Tabasco y que nos discriminan y nos maltratan. No, tenemos que darnos nuestro lugar y tenemos que aprender algo, Emanuel, que tenemos que volvernos disciplinados, responsables, honestos, comprometidos con nuestra familia, nuestra tierra, nuestro estado, con nuestra vocación, que el tabasqueño la tiene muy profunda, pero que ahorita está desviada. Que tenemos que tener un estado organizado, y vuelvo al espíritu y a la letra de la ley y a la aplicación de la ley. O nos ordenamos y nos organizamos y nos disciplinamos, o este estado va a seguir siendo un desastre. Óscar Cantón, finalmente, en un video publicado el 6 de enero en sus redes, comentando sobre la situación de seguridad en la entidad, el exgobernador Manuel Andrade señaló que ha tomado fuerza el rumor que desde Morena se orquesta una supuesta sustitución del gobernador Javier May. Comienza a tomar forma el rumor en redes sociales y el comentario de que al interior de Morena se está valorando la pertinencia de la permanencia del gobernador en el cargo. Incluso comienzan a mencionarse nombres de posibles relevos, principalmente de entre los senadores por Tabasco. Lo que dice Manuel Andrade, ¿sabes algo? Porque se mencionan senadores por Tabasco. Cuando lo escucho, fíjate que recuerdo que hace algunos años, allá en Acapulco, había un burro que le daban cerveza. Y entonces esa era la atracción de todos los turistas. Yo creo que el no tener nada que hacer y tener mucho dinero mal habido te da que tengas conductas antisociales, pero también antilógicas. Entonces, esperemos que venga la próxima feria para que haya más cerveza y para que haya más fotos y más selfies, para que las aguas vuelvan a su cauce. Por lo tanto, yo no hago caso de esas especulaciones. Yo me pongo a trabajar por el bien de los tabasqueños y de las tabasqueñas, Emanuel. 9:40, Orlando Pérez Magaña te felicita, Óscar, por el trabajo que llevas a cabo en el Senado, que estás demostrando que llegaste a trabajar. Gloria Ruth García Gómez también te felicita. Verónica Pérez Galeana de Cárdenas hace lo mismo. Vero. La maestra Adriana Espinosa Juárez te envía saludos, te desea éxitos. Muchas gracias, Adriana Estabalancán. Sí, Federico Aparicio Estrada también te saluda. Federico. El licenciado José Andrés Gallegos Ojeda te felicita por la trayectoria política y el trabajo como senador. Muchas gracias, José Andrés. Arsenio Lanestosa Lamilla te saluda, Óscar, por esta trayectoria. Transportista, mi querido Arsenio. Francisco Gómez Magaña de Macuspana también te saluda. Sí, Paco, un abrazo. Rodolfo Porras, conocido como Mosquetero, Fito y Toñito de Cárdenas. Te sí, saluda, claro, los felicita. 3 mosqueteros. Sí, sí, claro. José Antonio Adriano González, del grupo El Mosquetero de Cárdenas, también te saluda. Sí. Arturo, más bien Alberto Peralta Santiago de Villa Benito Juárez, Macuspana, te saluda y felicita por la labor que realizas. Muchas gracias. El maestro Benjamín Pérez Pérez
y el licenciado Carlos Magaña Tejeda te felicitan. Aquí están en la estación y vinieron a saludarte. Sí, aquí los vi de Jalapa. Benjamín vino desde Jalapa. José de la Cruz de la O te felicita, Oscar, por la labor que realizas. El licenciado Saludos, Silviano maestro, allá Macuspana. Correa Pérez te saluda, considera que eres uno de los políticos más preparados que tiene Tabasco. Muchas gracias, Silviano, un gran abogado. De la O Cruz de Villabenito Juárez Macuspana te felicita por la labor que realiza y los resultados de tu trabajo. Gracias, Gael. Javier de la Cruz Ábalos te pide, Oscar, un número telefónico para exponer una situación. Él da el suyo, te lo proporciono para que te puedas poner te en marco contacto. ahorita si me lo das. Sí, te entrego todo, ahorita, de hecho. ¿Cómo no? Enrique Javier, Guzmán García es persona con discapacidad visual. Te envía saludos y apoya el comentario que realizó sobre los puestos que colocan en banquetas y obstruyen el libre tránsito a las personas con discapacidad como él, uno que es más discapacitado de los visual, problemas ya que él mismo ha sufrido varios accidentes por estas situaciones, que las banquetas están invadidas en prácticamente todo el estado. No es una cuestión de un municipio en particular. No. Ramón Alvarado Pimienta te pregunta, Oscar, ¿qué están haciendo como senadores y diputados por Tabasco para que se derogue el cuarto transitorio de la ley del ICET, ya que se consideró oficialmente inconstitucional y no hay manera que actúe la Comisión de la Verdad, esa Comisión de la Verdad que anunciaron? Bueno, hay un número telefónico ya por cuestiones de tiempo, si quieres lo haré, y debo contestarlos. decirles nada más que este año vamos ya a actuar para que haya una nueva ley en donde verdaderamente se defiendan los intereses de los trabajadores. Esa reforma que hubo es verdaderamente agresiva, inhumana en contra de los trabajadores. Bien, así pues eso es importante. Tenemos buenas noticias. Abordaremos más adelante, si te parece, Oscar, otros temas que hoy debido al tiempo ya no nos es posible platicar. ¿Cómo? Yo agradezco. Pero si yo ya estaba yo encarretado, Manuel, ¿cómo? Yo agradezco mucho tu presencia, como siempre, la disposición de platicar, Oscar Cantón. Muchas gracias, Manuel. De verdad que yo también te agradezco mucho esta renovada invitación. Siempre he dicho que Telereportaje tiene toda una tradición y que es renovada día con día. Así que muchas gracias y pues un abrazote a mis queridas chocas, a mis queridos chocos, a mis paisanos, y que mucho ánimo. Tenemos que tener mucho ánimo. Recuerden lo que dijo López Obrador: solo el pueblo salvará al pueblo. Así que nos vemos muy pronto. Nelly Vargas, feliz año al senador Oscar Cantón y felicidades por su trabajo, Nelly, en el Senado. 9:44, es el senador Oscar Cantón Cetina.